Profe, ¿te parece bien empezar? Sí, sí, súper Dale, bien, me parece bien. dale, profe. Presento, comparto y presento. Bueno, hola, empiezo Lorena. Sí, profe, sí. Voy a apagar mi micrófono nada más. Sí, profe, Bueno, buen día para todos. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de litiasis renal. Tal vez alguna de las personas, alguno de ustedes padeció esto que es la litiasis renal, es una patología sumamente frecuente. La litiasis renal son formaciones de piedritas dentro de los riñones y generalmente se forman dentro de los riñones o se quedan ahí o luego y van por las vías urinarias produciendo obstrucción de la vía urinaria. Aquí vemos algunas de este es el riñón en sí, en las vías urinarias, algunas formaciones de piedras, en estos casos son piedras enormes, que se formarían en el riñón y luego pasarían a la vía urinaria generando una obstrucción. Es un evento clínico con un entramado fisiopatológico muy interesante que vamos a ir hablando hoy. Pero es muy frecuente, a lo mejor el 12% de la población, según algunas estimaciones, tiene litiasis renal. Y a medida que la población va subiendo en peso y va teniendo más sedentarismo, esta patología va en aumento y se considera que en unos años más llegaría hasta el 20% aproximadamente de la población que la va a padecer. Tiene mucho que ver con el sobrepeso, el sedentarismo, la diabetes y otras patologías muchas veces se combinan con la litiasis renal. La siguiente, Lorena. Bueno, entonces la litiasis también se conoce como cálculos renales o piedras en los riñones. Son estructuras cristalinas que están incluidas dentro de una matriz orgánica y vamos a ver cómo van formándose. Se forman principalmente a nivel renal en una estructura que se conoce con el nombre de papilas renales. Luego estos pueden fragmentarse e irse al sistema colector. Muchos de ellos permanecen en el riñón, incluso muchas veces quedan alojados durante años en el riñón, produciendo en las personas una molestia, un dolor lumbar inespecífico, dolor de espalda. Muchas veces la persona tiene infecciones urinarias y en un estudio se determina que hay piedritas que están ubicadas en el riñón y que están ahí desde hace muchísimo tiempo y que en principio no generarían una alteración en la función renal, pero sí con el tiempo pueden llegar a producir trastornos renales como infecciones urinarias a repetición. Y si las piedras van agrandándose, van ocupando parte de la estructura renal y pueden incluso llegar a una disfunción renal. Si analizamos estas piedras por dentro, tendrían un núcleo central que está formado principalmente por proteínas en un 70% y en un 20% de hidratos de carbono, y una porción un poco por fuera llamada porción cristalina, en donde se depositan calcio, fósforo, ácido úrico, amonio, magnesio, de todos estos elementos que se van depositando y que generalmente llevan a que esta piedra vaya agrandándose. El calcio es un elemento muy frecuente. La siguiente. Bueno, entonces, para que se formen las piedras, tienen que haber algunas situaciones que muchas veces uno lo hereda, o sea, tiene un rango hereditario. Si, por ejemplo, mis padres tuvieron piedras en los riñones, yo tengo más posibilidades de tener piedras en los riñones. Pero muchas veces salta generaciones, o sea, si mis padres tuvieron piedras, no necesariamente yo voy a tener piedras, pero yo le puedo transmitir eso a mis hijos y a veces no es tan fácil determinar, pero
es una patología hereditaria en donde, y también aparecen factores genéticos y factores ambientales. Así como habíamos dicho, el sedentarismo, el sobrepeso, eso facilita la aparición de litiasis renal. En situaciones fisiológicas, dentro de la normalidad, todo está bien, como ya estudiamos el año pasado. En la orina se encuentran un grupo de sustancias que tienden a formar la piedra y otro grupo de sustancias que impiden que se formen las piedras. Entonces, en ese equilibrio está todo muy bien. Se equilibran las sustancias que tratan de formar la piedra con las que impiden la formación de la piedra. Hay de repente algunos promotores que hacen que se facilite la aparición de la piedra y esto lleva a la generación de litiasis renal. Para que todo vaya bien, tiene que tener la orina un buen pH, tiene que tener la orina tiene que tener una temperatura normal y una concentración de solutos que está determinada. Y tienen que haber una mucoproteína llamada mucoproteína de Tanner-Horsfall que impide que se vayan generando las piedras. Luego van apareciendo los factores promotores y la disminución de los factores que impiden la formación de la piedra. La siguiente. Por lo tanto, la formación de las piedras, de los cálculos, habla de un desequilibrio entre las sustancias que tratan de formar la piedra y aquellos que impiden la formación de la piedra. ¿Y cuáles son los que tratan de formar la piedra y los que impiden formar la piedra? Entonces yo puedo llegar a una conclusión ahí. Yo me pongo a pensar hasta ahora lo que estoy diciendo, lo que dice el profesor, yo tengo que pensar entonces en lo siguiente. Si yo tengo un aumento de las sustancias que forman la piedra, yo puedo formar piedra. O si tengo una disminución de las sustancias que impiden la formación de la piedra, también puedo formar piedras. O si tengo una combinación de las dos cosas. Entonces, yo puedo tener piedras en los riñones si aumenta la posibilidad de formar de sustancias que tratan de formar la piedra y o disminuyen las sustancias que impiden la formación de la piedra. Otro factor muy importante que en donde aparece la formación de piedras es en las personas que orinan poco y que toman poco líquido. Entonces ahí también fácilmente pueden aparecer piedras en las vías urinarias, en los riñones y en las vías urinarias. Entonces, ¿cuáles son algunas de las sustancias que impiden que se formen la piedra? Está, por ejemplo, los pirofosfatos, los citratos. De esto, el citrato es el más frecuente de todos. El magnesio, son sustancias que tratan de que no se forme la piedra. Por lo tanto, si yo tengo una disminución de citrato, voy a formar piedra. Si tengo una disminución de magnesio, voy a formar piedra. Estas son sustancias que se encuentran en la orina y que hacen que yo no forme piedras. Por ejemplo, si yo consumo muchísima carne, si yo me voy todos los días asado, voy a tener en la orina una disminución de citratos y voy a tener tendencia a formar piedras. Entonces, existen muchas circunstancias que impiden que se formen las litiasis. Generalmente son personas que tienen un bajo nivel de citrato o un bajo nivel de magnesio que facilita que se formen las piedras. Y esos son niveles de citrato y magnesio en la orina. Entonces, yo me hago un estudio de orina. Y en el estudio de orina veo que tengo una disminución de citrato y tengo una disminución de magnesio. Yo tengo muchas posibilidades de formar litiasis, formar piedras. La siguiente. Entonces, puedo tener entonces, cuando una persona de la edad de ustedes, por ejemplo, tiene litiasis, o sea, yo creo que entre ustedes ha de haber por lo menos 10 a 12 personas que tienen litiasis renal. 10 a 12 personas, o sea, 10 a 12%. Si son 60, yo creo que 6 o 7 más o menos tienen historia de formar piedras o tienen padres que tienen litiasis renal. Es muy frecuente esta patología. Pero si alguno de ustedes tiene litiasis renal o piedras en los riñones, es muy probable que estemos ante un evento clínico y fisiopatológico que se llama hipercalciuria idiopática. O sea, si yo tengo 20 o 25 años
y tengo litiasis renal, en un 80 a 90% lo que yo tengo es una hipercalciuria idiopática. Y si esta hipercalciuria idiopática, ¿a qué me lleva esta hipercalciuria idiopática? Me lleva usualmente a la formación de litiasis, y la litiasis que voy a tener son de oxalato de calcio. Entonces, la formación de cálculos presupone una falta de armonía entre la concentración de sustancias que forman piedra, calcio, fosfato y oxalato, y la disminución de la concentración de los inhibidores y complejadores como los citratos y el magnesio. Entonces, si yo tengo una litiasis y tengo 20 años, es muy probable que tenga una litiasis de oxalato de calcio y que tenga un exceso de oxalato y calcio y una disminución de citratos. Entonces, así se forma fisiopatológicamente mi litiasis. Entonces, yo tengo que tener armónicamente en mi orina una concentración adecuada de calcio, de fosfato, de oxalato y una concentración adecuada de citrato y de magnesio para que yo no pueda formar la litiasis. Entonces, la hipercalciuria idiopática pasa a ser uno de los factores más importantes para la aparición de litiasis a la edad de ustedes. La siguiente. Entonces, para que aparezcan las litiasis, digamos que las litiasis se forman a nivel de las papilas renales, usualmente se forman a nivel de las papilas renales, y de las papilas renales salen, muchos se quedan ahí en la zona de los cálices renales, y luego pasan por las vías urinarias y muchas veces pueden producir una obstrucción al flujo urinario. Entonces, cuando hay un aumento de calcio, supongamos una persona que tiene un aumento de la eliminación de calcio en la orina porque tiene el factor hereditario para formar la piedra. La concentración de calcio en orina debe ser menor a 4 miligramos kilopeso en una orina de 24 horas. Y si yo tengo más de valor, o sea, si tengo más del valor recomendado, tengo un cuadro que se llama hipercalciuria. Si yo tengo hipercalciuria, o sea, aumento de la eliminación de calcio en la orina, yo tengo mucha predisposición para formar litiasis. Esto se ve mucho en los niños, por ejemplo, cuando los chicos le hago un análisis en los niños muy pequeños y tienen un aumento del calcio en la orina, pero él no tiene una litiasis todavía, y estos cuadros se llaman prelitiasis, que es muy frecuente dentro de la pediatría. Ahora bien, si alguno de ustedes hoy, por ejemplo, termina la clase y se van todos a hacerse una medición de calcio en la orina, y va a haber un porcentaje, aproximadamente el 10% de ustedes, que tienen una hipercalciuria. Y si le hago también un control de citrato en orina, tengo una hipocitraturia. Si tengo hipercalciuria o hipocitraturia, yo tengo mucha posibilidad de formar litiasis renal en cualquier momento de mi vida. Entonces, existe una situación en donde se llama zona de saturación, que significa una composición, la composición de la orina hace que haya una formación espontánea de piedritas, y luego esas piedritas van agrupándose y van creciendo. Entonces, las personas que tienen una predisposición a tener esto en la zona de sobresaturación de sustancias prolitogénicas en contra de las sustancias antilitogénicas, aquí, por ejemplo, en las personas que orinan poco o toman poca agua, puedo formar piedritas. Si estoy en la zona metastable, no hay nucleación, pero sí se agregan y crecen. Porque una vez que se nucleó, ya puede haber crecimiento y las piedras se hacen cada vez más grandes. Y cuando estoy en una zona de baja saturación, significa que estoy orinando mucho, estoy tomando mucha agua y las sustancias prolitogénicas están diluidas, entonces no se produce ni la nucleación para formar la piedra, y no hay posibilidad de formar litiasis. Entonces,
en la orina de una persona que tiene predisposición de tener litiasis, si toma mucha agua, yo puedo tener una ausencia de la nucleación. Si toma poca agua o si disminuye su cantidad de volumen urinario, yo puedo formar fácilmente las piedras. Por eso, la disminución del flujo urinario es un importante contribuyente para que la persona tenga litiasis renal. Profe, una pregunta. Si, por ejemplo, ya empezó la nucleación, pero vos no te podés dar cuenta en ese momento, ¿verdad? Pero tomás mucha agua, vos podés eliminar los núcleos. Sí podés, sí podés, sí podés. Incluso si tenés litiasis que se formaron en las papilas renales y van cayendo y vos tomás mucha agua, que es lo que usualmente nosotros recomendamos, y tu litiasis no alcanzó todavía el tamaño de 0,4 centímetros, yo puedo eliminar la litiasis sin sentirlo incluso. ¿Me entiendes? ¿Quiénes de ustedes tuvieron litiasis renal o tienen litiasis renal? Hay muchos de ustedes que tienen litiasis renal, para que nos demos cuenta lo frecuente que es esta patología. Pueden decirlo tranquilamente porque no es como, por ejemplo, una patología así que todo el mundo va a correr de la persona, ¿verdad? Pueden decir, yo sí tuve piedra, yo tuve litiasis renal, yo les cuento. Y normalmente hay muchas personas que lo tienen. En cuanto a y les quiero contar algo con respecto a eso que es muy importante. Si ustedes tuvieron litiasis renal o tienen litiasis renal, es muy probable que tengan una hipercalciuria idiopática. Está bien. ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué tiene que ver la hipercalciuria idiopática? Es una situación genética fisiopatológica hereditaria que hace que la persona tenga litiasis renal. No tiene hipercalcemia, o sea, la persona no tiene un aumento del calcio en la sangre, pero sí tiene un aumento de calcio en la orina. ¿Y de dónde sale este calcio en la orina? Aparece por, usualmente, una resorción ósea. Imagínense lo intrincado del mecanismo fisiopatológico. Los monocitos de las personas que tienen litiasis, si alguno de ustedes tiene litiasis, sus monocitos aumentan en cuanto a su producción de citoquinas inflamatorias llamadas el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 1 o la interleucina 6, que producen una resorción del hueso. Y esa resorción del hueso saca el calcio del hueso y lleva a los riñones para que se formen la litiasis renal y la persona tiene una hipercalciuria. Por otro lado, hay una disminución tubular en la reabsorción del calcio y a su vez hay un aumento de la expresión de la vitamina D a nivel del tubo digestivo y todo eso forma lo que se llama la hipercalciuria idiopática, que es una patología, por eso les dije, hereditaria, ¿me entienden? O sea que la persona que tiene litiasis renal y que hipercalciuria idiopática, algunos de ustedes, digamos, ahora, 20 años de hipercalciuria idiopática, cuando tengan 60 años van a tener mucho más posibilidad de tener osteoporosis que una persona que no tiene litiasis renal. ¿Por qué? Porque va a haber mayor resorción ósea en ustedes y esa resorción ósea favorece la formación de litiasis a nivel de los túbulos renales. Esa es la hipercalciuria idiopática desde el punto de vista fisiopatológico. Esa es la hipercalciuria idiopática que comporta la mayoría de las personas que tienen litiasis renal, especialmente a la edad de ustedes. ¿Y qué tengo que hacer si mi papá o mi mamá o mi hermano tiene litiasis renal? Tengo que evitar el sedentarismo. Cuanto más movimiento hago, más el calcio se me pega a los huesos y salen menos y disminuyen la formación de litiasis. Entonces, una vez que ya aumentaron las sustancias litogénicas, por ejemplo, el calcio superó la cantidad que tiene que haber en la orina, se produce la cristalización y la formación del cálculo y luego, posteriormente, si sigue habiendo mucho calcio o si tengo menos volumen urinario o si tengo menos factores que impiden para que se formen y se agreguen las piedras, yo puedo llegar a tener un crecimiento importante de la litiasis y esto generar muchos problemas
de problemas renales, problemas infecciosos, problemas de toma de medicamentos con lesiones generales, o sea, mucho dolor, y estas personas pueden tener insuficiencia renal incluso. La siguiente. Entonces, favorecen el proceso de cristalización de la orina, una alteración del pH urinario, una disminución del volumen urinario y la estasis urinaria. El pH urinario, ustedes saben que la orina tiene que ser ácida, pero no tiene que ser tan ácida, porque si el pH urinario es inferior a 5,5, yo puedo formar litiasis de ácido úrico. Si tengo un pH urinario encima de 7,5, puedo formar lo que se llama la litiasis de estruvita. Y las litiasis de oxalato de calcio no tienen nada que ver con el pH. La litiasis de ácido úrico ocurre en el 5 al 10% de las personas. Muchas de ellas tienen aumento del ácido úrico en sangre, otras no lo tienen. O sea, la litiasis de ácido úrico puede ser con hiperuricemia o pueden ser con ácido úrico normal en sangre. Se ven en personas que tienen un pH urinario bajo, sobrepeso, síndrome metabólico, diabetes y esas cosas. El pH alcalino, o sea, un pH mayor a 7,5 en la orina, y si tengo piedras, pueden ser unas piedras llamadas de litiasis de estruvita, que están formadas por fosfato, amonio y magnesio, y que son generalmente cálculos o piedras muy grandes que van tomando la forma de los cálices renales, y por eso se llaman litiasis en asta de ciervo. Esto generalmente tiene un tratamiento quirúrgico y muchas veces engloba todo el parénquima renal y se acompañan de infecciones urinarias a repetición. Y la litiasis de oxalato de calcio, que es la más común de todas y que no tiene mucho que ver con el pH urinario. Ahora, la disminución del volumen urinario, si yo orino poco o tomo poca agua, entonces se va a concentrar las sustancias que tratan de formar la piedra y obviamente voy a tener mayor posibilidad de formar piedras. Y también la estasis urinaria, personas que tienen, por ejemplo, una obstrucción de la vía urinaria. Un evento muy frecuente, o sea, bastante frecuente dentro de la práctica médica es una estrechez o una estenosis a nivel de la unión de la pelvis renal con el uréter, y esto se llama estenosis pielo-ureteral o enfermedad de la unión, también se llama, en donde hay una estrechez y obviamente la pelvis renal aumenta en tamaño y ahí se facilita la formación de las piedras por una estasis urinaria a ese nivel. La siguiente. Profe, ¿te puedo interrumpir un ratito? Claro. Hay una compañera, profe, que está tratando de ingresar hace rato. ¿Será que se le puede aceptar? Gracias, profe. Perdón. Bueno, la aceptamos. Bueno, entonces la litiasis renal, así como dijimos, el 80% es de calcio, y esto se puede ver en las radiografías, en la ecografía, en la tomografía, en cualquier estudio que nosotros hagamos, vemos la litiasis de calcio. El 80% son de calcio, y antes se le prohibía a la persona que consuma calcio, pero hoy se sabe que no tiene mucho que ver eso. La litiasis úrica por ácido úrico comportaría entre el 5 y el 10%. ¿Ya aceptaba alguien? Comportaría el 10% aproximadamente, y esta piedrita de litiasis úrica en principio no se ve con la tomografía ni se ve con la radiografía, solo se ve con la ecografía porque son radiolúcidas, la litiasis de ácido úrico puras. La litiasis de estruvita, que es la litiasis de fosfato amónico magnésico, la litiasis que se ve en infecciones urinarias a repetición, se observa en un 8% aproximadamente, y la litiasis de cistina, que son rarísimas, en un 1 a 2% aproximadamente. La siguiente. ¿Cuáles son los trastornos metabólicos según la litiasis? Entonces, la litiasis cálcica se observa frecuentemente la hipercalciuria idiopática, que es lo que yo le dije, que son los monocitos activados que llevan a un aumento de la liberación de citoquinas y lleva a un aumento de la resorción ósea. La hipercalciuria secundaria, la hipercalcemia, digamos que por ejemplo tenemos un paciente que tiene un hiperparatiroidismo
y este hiperparatiroidismo lleva a una hipercalcemia, y la hipercalcemia me lleva a una hipercalciuria, y en ese caso sí tengo una litiasis cálcica por hipercalcemia, por hiperparatiroidismo primario, digamos. Generalmente son litiasis de fosfato cálcico cuando tienen hiperparatiroidismo. Otras veces puede ir acompañado de un aumento del ácido úrico, pero es una litiasis mixta con calcio y ácido úrico. Muchas veces también se acompañan de hipocitraturia, personas que tienen disminución del citrato en orina, que se ven mucho en personas que consumen muchas carnes, muchos cárnicos, muchas proteínas, digamos, muchas proteínas todo el tiempo, o personas que tienen un estado de acidosis llevan a hipocitraturia, o personas que tienen una leve disfunción renal también tienen hipocitraturia, y la hipocitraturia ya favorece la formación de la litiasis. O personas que tienen hiperoxaliuria, que es una situación acá de difícil diagnóstico porque no estamos haciendo el dosaje de oxalato en orina, pero es sumamente frecuente y se ven en personas que consumen muchos oxalatos, digamos, que está en los chocolates, en el té negro, en las verduras muy verdes y todo eso. Hay mucho oxalato que se une al calcio que viene del hueso y forman fácilmente las litiasis. También el oxalato aumentado en orina se ve en personas, ya que estamos en personas que tienen cirugías bariátricas con reducción de la superficie de absorción intestinal, y hay una hiperabsorción de oxalato en estas personas, y esto favorece la formación de hiperoxaliurias. La litiasis por ácido úrico se ve cuando el pH urinario es muy bajo. Se ven personas que están en sobrepeso o que tienen síndrome metabólico. Y esas son las personas que tienen hiperuricosuria con hiperuricemia. Pero hay personas que tienen hiperuricosuria, pero que no tienen hiperuricemia, y es una tubulopatía que lleva a un aumento de la eliminación de ácido úrico, pero casi siempre está acompañado de un pH urinario bajo. La litiasis infecciosa es la litiasis formada por gérmenes que desdoblan la urea, por ejemplo, el Proteus, el Uroplasma urealyticum, algunas Klebsielas. Son gérmenes que desdoblan la urea porque tienen una ureasa, y esto facilita la formación de iones de amonio y bicarbonato como nucleación, y luego va aumentando de tamaño, ya apareciendo, formándose con sustancias que son litogénicas. Esta es una imagen de un cálculo de struvita, también llamado de fosfato amónico de magnesio, que tiene la estructura de los cálices renales. Es enorme. Esto lleva muy frecuentemente a una insuficiencia renal, molestias crónicas, infecciones urinarias a repetición. Esto alberga en su interior microorganismos incluso, y es de resorte netamente quirúrgico. Aquí, para sacarle esto al riñón, tuvieron que haber cortado a partido por la mitad del riñón o algo así. Y la litiasis de cistina, que es una alteración del metabolismo de los aminoácidos, es rarísima la litiasis de cistina, la cistinuria, por un trastorno del metabolismo de los aminoácidos que altera el transporte a nivel tubular. La siguiente. Esto sí, a lo mejor muchos de ustedes ya tuvieron, que es el cólico renoureteral, también llamado cólico nefrítico, que es la litiasis renal producida de manera aguda, o sea, es el dolor intenso que aparece cuando una litiasis se desprendió en los túbulos. Por ejemplo, en las papilas renales se formó la litiasis y luego cae esa piedrita o ese fragmento de la piedra y se tranca, digamos, y los lugares donde se pueden trancar esta piedra pueden ser en la unión de la pelvis con el uréter, en la unión pielo-ureteral, porque ahí se produce una pequeña estrechez, o puede producirse el atascamiento de esta piedra en la parte media del uréter, en el lugar donde los vasos renales, los vasos ilíacos, perdón, pasan y producen una pequeña estrechez en la luz ureteral, o ya directamente en la parte final del uréter, en la unión en la vejiga. Y esto lleva a un dolor intenso en la parte posterior, en la fosa lumbar, y con irradiación, preferentemente hacia adelante, hacia los genitales. Es un dolor sumamente intenso que viene y va, y lo que vivimos este cuadro
nosotros vimos personas desmayarse de tanto dolor que presentaban y necesitan analgésicos muy fuertes y muchas veces medidas mucho más fuertes para que pase el dolor. No sé si alguno de ustedes tuvo un cólico renal, pero si no tuvieron, no les deseo a ninguna de las personas. El cuadro, por ejemplo, empieza de una manera asintomática cuando está en la papila el cálculo, pero cuando se desprende produce un dolor agudo muy importante que produce una obstrucción de la vía urinaria y el uréter en su intento de eliminar la litiasis aumenta su peristaltismo y aumenta y duele muchísimo más. Este cuadro se conoce con el nombre de cólico nefrítico, que es una litiasis, que es una urgencia médica y produce una obstrucción ureteral aguda, aumento brusco de la presión intraluminal a nivel del uréter, musculatura lisa que se contrae, tratando de eliminar la litiasis. Y, por supuesto, esto se transmite, obviamente, por fibras nerviosas hasta el sistema nervioso central y el dolor se hace sumamente intenso. La siguiente. ¿Alguno de ustedes tuvo este cuadro? Bueno, vamos a ver esto. Yo les leo y después alguna de las personas van a tener que ir desglosando. Un varón de 48 años de edad acude a la sala de urgencias con dolor no remitente, o sea que no pasa, en el flanco derecho. Niega disuria. Disuria es molestias al orinar. Disuria es cuando yo quiero orinar y me duele o me pica o algo así cuando orino, una sensación un poco desagradable. Y esto se ve en las personas que tienen litiasis renal y que tienen infecciones urinarias, cualquiera de las dos cosas o las dos juntas. La persona niega disuria y niega también fiebre. Cuenta que tiene náuseas intensas, sin vómito y que nunca experimentó algo así. El paciente se retuerce en la cama y no consigue encontrar una posición cómoda. Al examen físico tiene una presión arterial de 160-80, pulso 110 por minuto, respira 20 por minuto, peso 70 kilos, abdomen blando, depresible. El flanco derecho es hipersensible, le duele la parte del flanco derecho. El aparato respiratorio sin particularidades, cardiovascular, taquicardia, resto sin particularidades, y el paciente está pálido, sudoroso, le duele todo el cuerpo, le duele la zona, la fosa lumbar, el flanco derecho, y tiene una irradiación hacia adelante, hacia la parte anterior, hacia genitales. Este paciente probablemente está teniendo un cuadro de litiasis, y si es cólico, es peor. La siguiente. Dolor cólico de esos que vienen y van, vienen y van. ¿Cuáles son las cosas que le llaman la atención? ¿Quién puede hablar acá? Lorena. Chicos, ¿quién? ¿Algún voluntario? ¿Quién tuvo litiasis? No puede ser que nadie haya tenido. Bueno, tuvimos hoy una sección muy improbable, profe. Ninguno todavía tuvo ninguna litiasis. Yo No, sí no. tuve, profe. Hola. Hola. Yo sí tuve, profe. Ah, genial. ¿Cuál es tu nombre? Porque no estoy viendo nomás. Me llamo Amor. Ah, bueno, genial. Y profe, la alumna sí ya tuvo, dice. Sí, le escuchamos su testimonio. ¿Nos contaba un poquito, o sea, qué te llama la atención del cuadro del paciente? Y el abdomen blando, depresible y el flanco derecho o sea, es hipersensible a la palpación esa. Sí, le dolía, ¿verdad? A la exploración física. ¿Y algo más? La piel con palidez y sudoración. Sí, estaba pálido, sudoroso y tenía la presión también un poco alta, ¿verdad? Ya. Y el pulso. Y estaba taquicárdico, sí, exactamente. Algo que te pasó también a vos de esto, o sea, ¿cómo te sentiste? Y ese dolor justamente. ¿Y cómo inició? Y con puntadas leves que fueron subiendo así de tono. Sí, ¿y en qué lugar te dolía más?
Y yo tenía en el riñón derecho y a mí me dolía más, pero hacia el apéndice. Entonces hubo ahí una confusión, todo. Pero que al final con el estudio se llegó a la conclusión que era por la litiasis. Exactamente, hay veces que el dolor se irradia a otras zonas, porque el Sí, cálculo a veces exactamente. mira. ¿Te explicaron todo eso? Sí, me explicaron todo eso. Sí, a veces mira, entonces las fibras nerviosas hacen que la sensación dolorosa se experimente en otras áreas. Entonces, hay muchos diagnósticos diferenciales posibles, ¿sí? Y en los varones también, por ejemplo, hay veces que se intenta descartar, por ejemplo, una patología testicular primero porque está irradiada hacia la zona genital y hay cuadros de escroto agudo que también dan ese dolor brusco que a veces puede ocurrir cuando tenemos una litiasis, ¿sí? Así que es algo que tienen que tener en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a ver qué podemos leer. ¿Puedes leer lo que encontramos en su laboratorio? Hemoglobina 15,5 gramos sobre decilitro, hematocrito 42%, leucocitos 7600, urea 40 miligramos sobre decilitro, creatinina 1 miligramo sobre decilitro, sodio 143 mil equivalentes sobre litro, potasio 4.000 equivalentes sobre litro, cloro 108 mil equivalentes sobre litro, glicemia 90 miligramos sobre decilitro y orina con sangre positiva. Sedimento urinario, eritrocitos 10 a 20, no sé qué es, Por campo. por campo. Sí. Se sospecha, se sospecha nefrolitiasis, por lo que se le solicita ecografía renal, donde se observa dilatación piélico, calicial y del tercio superior del uréter, lado derecho. Se observa un cálculo de 3 centímetros en la porción media del uréter del mismo lado. Se hidrata al paciente por vía intravenosa y se le dan fármacos para el dolor, lo que le da alivio temporal. Súper. Tiene un cálculo bastante considerable, sí, de 3 centímetros de diámetro, sí. O sea, imagínense. ¿Y por qué crees que encontramos, por ejemplo, todo lo demás está más o menos dentro de un rango normal, pero encontramos sangre de una cruz y en el sedimento encontramos también eritrocitos? ¿Por qué te parece que puede pasar eso? Por lo de la piedra. Sí, la piedra está enclavada en el uréter, como vimos que se encontró en la ecografía. Sí, se le hizo una ecografía y eso lo que hace es dañar el uroepitelio, ¿sí? Sí. Entonces daña la capa superficial del uroepitelio y muchas veces hay sangre por eso, ¿sí? Entonces podemos encontrar esa sangre positiva y los eritrocitos. También diagnóstico diferencial de esto es que con la toma, si es paciente de sexo femenino, sobre todo hay que preguntarle si no estuvo con su ciclo menstrual hace pocos días. También podemos tener, en esos casos, encontrar sangre positiva y que no se deba precisamente a un cólico. Y también nos dice que encontró, además de encontrar la litiasis, se encontró una dilatación pielocalicial. ¿Por qué crees que se dilata en esa zona? Y por la obstrucción, ¿no sería, profe? Sí, hay una obstrucción en el tercio superior del uréter, entonces la dilatación es proximal a eso, ¿sí? O sea, por encima del sitio de dilatación. ¿Se entiende eso? Sí. Súper. Bueno, y acá vemos la imagen de la ecografía, ¿sí? Acá está bien marcadito, se ve, bueno, voy a poner el láser. Acá no puedo. Bueno, en la imagen de la derecha ustedes pueden ver cómo se ve una dilatación y después vuelve a su calibre, digamos que están las dos rayas rojas paralelas, sería el calibre normal del uréter, y antes se ve una, una luz que está ocluida y se ve la dilatación del calibre. Y en la imagen de la izquierda, esa es la dilatación pielocalicial, ¿sí? Que ya a nivel de los riñones.
¿Ven? Como la imagen más, entre comillas, más oscura, tiene una forma así más o menos de flor o coliflor. Eso no es, no debería ser la forma en la que se debe ver, entonces constatamos que está dilatado. Entonces de esa forma podemos pensar que se trata de una litiasis, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver las preguntas. ¿Alguien más, chicos, que quiera participar? Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a decir entonces. Evelyn Pérez. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper. ¿Puedes leer la pregunta y vamos a contestar? Sí. ¿Cuál es la composición más probable de la nefrolitiasis de este paciente? ¿Cuál escuchaste en la clase que es la más frecuente? La más frecuente es la cálcica. La cálcica, exactamente, sí. Generalmente o sea, el 80% un poco más de las litiasis son de calcio, ¿sí? Súper bien. Las demás se dan en ciertas situaciones un poco más específicas y son más infrecuentes, pero tenemos que saber que existen y sobre todo tenemos que pensar en ellas en ciertos tipos de pacientes. Por ejemplo, tenemos un paciente con gota, con signos y síntomas de gota, entonces podemos pensar que se puede tratar una litiasis úrica, ¿sí? O por ejemplo, si tenemos un paciente que trata también con un cuadro infeccioso, em, y encontramos que tiene una litiasis concomitante, puede tratarse una litiasis estruvita que habíamos hablado en la clase de infecciones que eran ocasionadas por los gérmenes productores de ureasa, ¿sí? Que alcalinizaban la orina y por eso había un desequilibrio. Y eso, cuando hay un desequilibrio del pH, ustedes saben que esa es una de las situaciones en la que hay un aumento de la formación de cálculos, ¿verdad? O sea, todo tiene sentido, tienen que tratar de encontrar nomás el nexo entre, no memorizarse, sino más bien encontrar el nexo entre las causas, ¿verdad? La fisiopatología de por qué ocurren las cosas, entonces es importante conocer esos datos. Súper bien. Vamos a ver el siguiente. ¿Me ayudas todavía, Evelyn? Sí, profe. Genial. ¿Cuál sería el mecanismo más frecuente por el cual se forma la litiasis cálcica? Creo que sería hipercalciuria idiopática. Sí, súper bien. ¿Te acuerdas más o menos el profe explicó en qué consiste? No recuerdo muy bien, solo dijo que afectaba más a los de 20 a 25 años. Sí, ¿y alguien más que le pueda ayudar a Evelyn con cómo se produce esta o sea, es idiopática, pero Porque era, creo que era porque los monocitos, o sea, no me acuerdo bien, pero lo que sí que se producía una reabsorción ósea que hacía que se libere calcio y el calcio se acumulaba en la sangre que después se iba a los riñones y producía los núcleos que posteriormente iban a formar la litiasis. Voy a contarles lo de la hipercalciuria idiopática. Sí, es más frecuente en los jóvenes, pero es más frecuente en general la hipercalciuria idiopática. Y en la hipercalciuria idiopática yo no tengo hipercalcemia, porque aquí, por ejemplo, abajo en la segunda opción dice hipercalciuria secundaria e hipercalcemia. En la hipercalciuria idiopática yo no tengo hipercalcemia. Yo en la hipercalciuria idiopática tengo un aumento de la resorción ósea y eso me lleva a un aumento de sustancias litogénicas dentro de la orina. A su vez tengo una sobreexpresión intestinal de calcitriol en tubo digestivo y una disminución de la reabsorción a nivel renal, del tubular renal. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta hace un tiempo se hablaba de una hipercalciuria resortiva y absortiva, y eso ya no se llama así. La hipercalciuria idiopática es un evento renal, intestinal y óseo. O sea, el hueso, el intestino y el riñón forman la fisiopatología de la hipercalciuria idiopática y es muy frecuente, tiene rasgo hereditario. A la edad de ustedes es prácticamente la única forma de litiasis, pero sigue teniendo también mucha frecuencia en las personas que tienen más edad. Esa es la hipercalciuria idiopática. genial, profe, gracias por eso que se entendió, chicos. O sea, el trastorno es a varios niveles, no solamente a uno, ¿sí? Bueno, vamos a ver dos últimas.
refiriéndonos al cólico nefrítico. ¿Alguien nos explica cómo ocurría? Es por el ¿Vale? tamaño de la piedrita, cuando pasa los 0,4 centímetros, cuando Exacto. se va a bajar por las vías urinarias. Entonces, cuando se encuentra con un espacio que es más pequeño, le cuesta pasar. Hay una distensión, ¿verdad? De la pared ureteral. ¿Sí? O sea, así mismo como explicaste, queda enclavada y distiende la pared del uréter. ¿Sí? Hola, ¿se me escucha? Se Sí, dilata por encima de la obstrucción, ¿sí? ¿Quién me estuvo hablando recién? yo, Canela. canela. Ah, canela, perfecto. Bueno, entonces se dilata, así es perfecto, como vos dijiste. Llega a tener un diámetro superior al de lo que es la luz del uréter. Después se enclava y se dilata el conductor, sí, el conducto ureteral, y eso causa un espasmo, ¿sí? Porque el uréter tiene una musculatura lisa que tiene un peristaltismo fisiológico, que lo que hace es aumentar la contracción para intentar hacer pasar ese cuerpo extraño que está enclavado. Y esos espasmos son los que la dilatación y los espasmos de la musculatura lisa son los que son dolorosos, ¿sí? Genial. Súper bien, gracias Canela. Y por último, chicos, ¿alguien puede explicar este cuadrito? Que dice todo ahí, pero hay que poder hacerle hablar al cuadro, como decían antes algunos profes. Chicos, para no tener que mirar la lista. Bueno, voy a mirar la lista un ratito. Em, ¿Ocampos? María Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, profe. Genial. ¿Me ayudas a explicar este cuadrito? Sí, creo que, o sea, mm, creo que No. aumentaba la resorción ósea por la saturación, algo así. Em, O sea, a nivel óseo, creo que. sí, lo que ocurre es que hay un aumento. Pero aquí, por ejemplo, ya te habla cuando ya está, en esta imagen no te dice el tema de la resorción ósea precisamente, eso ya ocurrió antes, aquí ya vino un aumento de sustancias litogénicas en la orina, o sea, ya tenés un exceso de sustancias litogénicas y luego se va produciendo todas estas etapas hasta que se forma realmente el crecimiento y la agregación. O sea, en la hipercalciuria idiopática nomás lo que hay una hiperresorción ósea, pero si tenés, por ejemplo, una litiasis de otra causa, tenés todos estos mismos pasos hasta la formación del crecimiento y la agregación de la litiasis. Ah, ya, profe. O sea, saturación, o sea, por ejemplo, así como te dice el profe, si tenés un cálculo de ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico vos sabés que es una sustancia que existe en el torrente, en sangre periférica, en el torrente sanguíneo, Sí, sí. y hay un equilibrio entre sus niveles, y una saturación es cuando ese equilibrio se ve sobrepasado, ¿sí? Hay una sobresaturación, tenés un nivel elevado. Y cuando tenés ese nivel elevado y hay otros factores como hay otros factores como el pH o la presencia o la ausencia o disminución de factores antilitógenos, o sea, que disminuyan la formación de litiasis. La saturación
ocurre la sobresaturación y se nuclea, o sea, se van adheriendo las diferentes moléculas hasta formar un núcleo, un acúmulo de esta molécula que está sobresaturada, ¿sí? Sí, Y sobre eso ocurre la cristalización y la formación del cálculo, ¿ok? sí, profe. Y una vez formado el cálculo, lo que hace es se crece y se agrega, puede haber agregación unos con otros. Este que ven acá, que no sé, tiene forma de pajarito, de árbol o lo que quieran, por ejemplo, suele ser la forma que adoptan los cálculos de estrubita cuando se forman a nivel del, del sistema pielocalicial, ¿sí? ¿Ves cómo tiene la forma de la unión pieloureteral y los diferentes cálices renales? Bueno, eso, por ejemplo, es una característica de los cálculos de estrubita, así que se agregan de esa manera. ¿Entendés? O sea, cada uno tiene más o menos sus características específicas, pero ocurren todos estos mismos pasos, ¿sí? Sí, profe. ¿Está bien? Sí, Es importante entender eso. Primero hay una sobresaturación de cualquiera sea la molécula de la cual se va a formar el cálculo. Ocurre la nucleación, que es la unión de las diferentes moléculas, la cristalización y la formación del cálculo finalmente, ¿sí? sí, profe, gracias. Dale, genial. Profe, Sí, discúlpame una pregunta. La nucleación, ¿viste que dice homogénea y heterogénea? No escuché. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿cuándo va a ser heterogénea y cuándo va a ser homogénea? creo que, Puede haber nucleación de diferentes elementos también, o sea que puede ser homogéneo un solo elemento o pueden haber varios elementos que forman la nucleación. O sea, una litiasis que se conoce hoy pura no es tan frecuente, siempre pueden haber varios núcleos en la aparición, pero el evento metabólico fisiopatológico inicial suele ser uno, pero la nucleación puede ser heterogénea, o sea, más de una sustancia litogénica. Ah, ya. Por ejemplo, puede haber una nucleación de ácido úrico calcio y después de ácido úrico también, o sea que puede haber una litiasis mixta, no siempre pura. Ok, gracias, profe. genial. Profe, ¿te parece si llegamos hasta ahí? Perfecto, me parece muy bien. Dale, chicos. Que tengamos buen fin de semana, profe. Gracias, Ya está chicos. bien para vos también, Lorena, que pasen bien. Igualmente. Gracias.